Buenas noches, profe. Bueno, para comenzar con el video y hablar sobre los riesgos económicos de este tipo de empresa o negocio, bueno, para comenzar, como podemos observar en el video y también en las imágenes, primero hay que hablar sobre los riesgos físicos. En lo que se refiere a los riesgos físicos, podemos hablar que, por ejemplo, en los riesgos físicos no existe una buena iluminación en el local, por lo que dificultaría el trabajo del empleado. También podemos hablar que en esta parte donde se desarrolla la empresa o negocio, está ubicado está ubicado en el centro de la ciudad, por lo que habría mucho ruido y eso afectaría a la larga a la capacidad auditiva de la persona, por lo que se vería muy afectado la audición en la persona. En lo que podemos hablar también sobre los riesgos ergonómicos, podemos decir que, por ejemplo, el trabajador pasa en una sola posición. Aquí, por ejemplo, en los riesgos ergonómicos, está en una sola posición, pasa sentada por muchas horas, por lo que puede llegar a afectar físicamente a la persona. También los movimientos repetitivos que puedan incluirse. También se nos dice que el 60%, por ejemplo, de los trabajadores que están en todas las empresas sufren de un riesgo ergonómico. Hay un alto porcentaje de riesgo ergonómico, en un 60%. También podemos hablar sobre los riesgos químicos. En los riesgos químicos, por ejemplo, como podemos ver en el local, es un local cerrado. En los riesgos químicos es sobre, por ejemplo, como está ubicado en el centro, entra mucho smog al local, por lo que la persona puede tener dificultades respiratorias. Por ejemplo, si no está limpio el puesto de trabajo, puede tener una dificultad. Cuando si no está limpio el puesto de trabajo, puede tener una dificultad al momento de las alergias, puede desarrollar diferentes tipos de cosas como la humedad. Por ejemplo, en los riesgos físicos igual la humedad, que existe, de hecho la humedad existe en este local en lo que se refiere a la parte del baño. En lo que se refiere a la parte del baño existe una gran humedad en el local, como podemos ver aquí. También tenemos que hablar de los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales, por ejemplo, que existen en esta empresa o local, es que hay largas horas de jornadas de trabajo, puede haber un estrés en el personal que trabaja ahí. Por ejemplo, se recomienda que cada 2 horas hay un lapso o periodo de 15 minutos de descanso en las jornadas de trabajo, para que así el trabajador no se agobie, no existe estrés, pueda trabajar correctamente y pueda desarrollar sus actividades de manera correcta. Como podemos ver, ahí están las vitrinas, que es lo principal del local, el puesto de trabajo donde se desarrolla la persona, que hablamos de los riesgos ergonómicos de la postura, de los movimientos repetitivos. Y bueno, eso sería esa parte. Y por ejemplo, ahorita vamos, para terminar, hablaríamos de los riesgos ambientales. Por ejemplo, en lo que se refiere a las LAMFOR, como podemos ver aquí, las LAMFOR. Ya. En los riesgos ambientales, esto ya no es parte del ser humano, sino que es por el ambiente, es culpa del ambiente. Podemos notar que, por ejemplo, cuando hay mucha lluvia, esto puede llegar a afectar a las ventanillas, a la LAMFOR, puede llegar a afectar de manera muy negativa. Se puede mojar el piso, por lo que puede haber unos riesgos laborales muy malos. También, por ejemplo, cuando hay sol da de lleno a las ventanillas, por lo que hay que poner como un tipo de protector para que así no se pueda dañar las ventanillas. También el piso se deteriora con el sol, con la lluvia cuando está mojado, igual la gente se puede resbalar, puede haber riesgos laborales muy graves. Y esto sería todo a lo que confiere a los riesgos económicos, cada tipo de riesgo que ha existido, que existe en el local. Lo hemos ido analizando de poco a poco y eso sería todo, profe. Muchas gracias por el video.